Bienvenidos al canal alphamindworld y vamos a comentar sobre la historia oculta de la destrucción de Tartaria. En este vídeo vamos a resumir lo que pasó en realidad, quién fue Tartaria y cómo se llevó a cabo su destrucción y la implementación continua del nuevo orden mundial. Escucharás datos que son insólitos y es muy probable que nadie te habría contado estas cosas todavía. Empezamos. El vasto imperio de Tartaria fue un país que aparece en los mapas antiguos. Tenía una influencia mundial y que cubría el norte y el sur de América, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, China, Europa, Japón, India y Corea. La mayor parte de los ciudadanos eran personas que estaban siendo guiadas por las leyes de la naturaleza, la integridad y la verdad, y el honor, por supuesto, siempre estaba entre ellos. Disfrutaban de una vida de alto estándar y vivían en armonía con la naturaleza. Construyeron edificios en todas partes del mundo, catedrales de Europa, los enormes acueductos del sur de Europa y México, el Gran Canal de China y el Canal de América de Erie. También las arenas de lo que sería el mar Mediterráneo, el Coloseo romano y los templos de San Petersburgo en Rusia. Vivieron en vilas de lujo, literalmente un lujo completo. Construyeron zigurats, dólmenes y montes de todo tipo y pirámides energéticas para poder utilizar el éter del mundo, de nuestro ambiente, como energía natural. Esto es impresionante. Crearon estatuas increíbles y hasta ornamentos de golem impresionantes. Fueron los creadores de la muralla china. Así es. La Gran Muralla China fue creada por este gran imperio y no fueron los chinos los que crearon realmente esta gran muralla. Marco Polo escribió un relato muy extenso y detallado de Asia en el siglo XIII y el siglo XIV y nunca mencionó ninguna muralla. ¿Por qué será? Porque China nunca construyó esta muralla. El muro no se ve en ningún mapa desde antes de 1600. Imaginaros. Me repito, el gran muro nunca se vio en ningún mapa de antes de 1600. O sea, que los chinos nunca construyeron, como ellos dicen, milenariamente esta gran muralla. La mayor parte de su construcción fue durante el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, y fue hecho para evitar que los chinos entrasen en Tartaria. Importante, las aperturas en la muralla están en la parte norte, hacia lo que sería la parte histórica de Tartaria y no el sur de China. Importante. Esta muralla debería de llamarse la Gran Muralla de Tartaria y no la Muralla China. Cuanto más atrás vamos en el tiempo, más avanzados están en sociedad y en tecnología. Hicieron pirámides de todo tipo, megalíticos y templos de todo tipo, y también las cuevas de Ellora en India, los monolíticos, las iglesias de Etiopía, túneles subterráneos que conectan diferentes países en el mundo, el Serapeum de Saqqara en Egipto, también creado por este gran imperio. Cuantas más antiguas las estructuras y los monolíticos, más difícil nos es replicar estos objetos, estas creaciones. ¿Por qué será? Porque es una tecnología perdida, olvidada del mundo antiguo. En los tiempos antiguos, el mundo estaba mucho más diverso. Esqueletos de gigantes se encontraron por todos los continentes. En las Filipinas, en Estados Unidos,
en Europa y por supuesto la gran mayoría, el 99%, fueron o censurados o destruidos o ocultados en lo que sería el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos. También hay lo que sería diferentes tumbas de gente, personas muy pequeñas, extremadamente pequeñas, de entidades que tienen forma humanoide y también que han sido escondidos. Ahora mismo estos grandes descubrimientos son casi como nunca hubiesen existido en pro a la teoría oficial de la evolución. Vivimos en una realidad virtual donde nuestra historia está ignorada y completamente cubierta. Una narrativa completamente falsa nos cuentan todos los días. Es como si Tartaria nunca hubiese existido. Fantasías han cambiado los hechos y leyendas se han metido por medio para enviar todo a un futuro, o mejor dicho, a un pasado muy lejano. Otras estructuras avanzadas se les acreditan a gente local que vinieron después y no tienen ninguna idea de cómo crearlas, como por ejemplo las pirámides de Egipto. La versión oficial te cuenta de que unos campesinos pobres que se estaban muriendo de hambre y un imperio donde no había suficiente gente, se tiraron años en crear estas pirámides gigantes, ¿no? Y de repente pararon. Vaya coincidencia. Por supuesto que nunca construyeron las pirámides de los egipcios, nunca en su vida. Decepciones fueron utilizadas para crear una historia para empujarnos 1000 años en el futuro. Crearon un vacío de 1000 años. La época oscura, la edad oscura, recordemos, esa edad de casi 1000 años en nuestra historia que está completamente ofuscada y nadie sabe lo que pasó. El tiempo de Jesús fue solamente 1000 años atrás. Piénsalo un poco. En la Edad Media, las letras I y J eran designados para Jesús y no el número 1. Yeshua o Jesús fueron utilizados con la J o la I dependiendo del país para referirse a cuántos años han pasado desde la muerte y la resurrección de Jesús en lo que serían los escritos bíblicos. Ahora bien, por ejemplo, la I 346 es 346 años después del tiempo de Jesús y no es 1346. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice de que los israelitas usaron el arca de la alianza como un arma de destrucción masiva. Ya estamos viendo cómo la historia está cobrando un poco más de sentido. Nuestra historia misma, la que nos contaron en la escuela, no existe. No estamos en el año 2019. Para ser más exactos, estaríamos solamente en el año 1019 aproximadamente. Imaginaros lo que cambia todo esto. Los israelitas usaron el arca de la alianza, el arca del pacto, contra los amoritas, los midianitas, los filisteos, y el arca es un arma energética que fue usada durante miles de años. Fue perfeccionada hasta el punto de que pudo destruir millones de tartarianos. El arma energética podría simplemente derretir ciudades y destruir civilizaciones como la de Egipto, la de Grecia, la de Roma, que fueron aproximadamente el mismo periodo que el periodo de Jesús y que fueron influenciados gravemente por el mundo de Tartaria. No solamente pusieron la historia en un pasado mucho más atrás y falso, sino que los extentos, las duraciones de los imperios fueron también fabricadas. Los imperios no duraron tanto tiempo ni de lejos. Destruyeron los complejos piramidales
y también literalmente robaron y saquearon completamente los secretos, todo tipo de cosas y riquezas de los mundos, los egipcios y los alrededores. El Pumapunku, que es parte del complejo de Tiahuanaco en Bolivia, fue un megalítico de conexión de dorito y andesito. Estos granitos, el dorito y andesito, son granitos que solamente pueden ser superados en dureza por el diamante, pero sorprendentemente fueron cortados con láser a un nivel perfecto. Imaginaros, templos megalíticos súper antiguos que ahora mismo solamente lo podríamos cortar con láser. Otra evidencia más de que nuestra historia es una farsa. Tiahuanaco y Pumapunku se dice de que fueron construidas por una tribu local. Imaginaros aquí también un ejemplo perfecto de cómo la versión oficial te miente en la cara. Esta narración se utiliza siempre para evitar y para encubrir grandes descubrimientos de civilizaciones demasiado avanzadas para nosotros. Nos cuentan lo de siempre. Está hecho por algún grupo, por alguna tribu antigua para darle culto a los muertos, sus dioses, etcétera, etcétera. Pero no tiene ninguna explicación coherente de cómo se hizo esto. Las armas energéticas, el arca de la alianza, fue usada para destruir las murallas de Jericó. El arca fue un capacitador eléctrico que podría extraer la energía mediante conductores de plata y oro y crearía un alto potencial de un láser con una capacidad de posiblemente más de 500 voltios concentrados. El objetivo real de estos es literalmente un arma energética, tan simple como esto. Transportar el arca era muy complicado porque simplemente la gente se moría por lo que sería radiación del arca y por enfermedad, porque estar constantemente en esa radiación. Deberían llevar trajes protectores y de vez en cuando el arca emitía lo que sería una gran onda de choque expansiva porque estaba acumulando grandes cantidades de energía. El arca de la alianza fue robada por los israelitas de la cámara del rey de la pirámide de Egipto durante el éxodo de los israelitas. Así es. El saqueo de Egipto que ocurrió en la Biblia y en la historia de Egipto fue un hecho. El saqueo de los israelitas robaron también el arca de la alianza de lo que sería esa torre energética de Egipto. La tribu de Israel también usó la religión como una forma de engañar al mundo entero. Un líder religioso, como siempre, puede influenciar a las mentes débiles y hacerles creer cualquier cosa que les cuenten. Fijaros, lo que sería el cristianismo es una creación bastante inteligente creada por los israelitas, o mejor dicho, los judíos, que crearon la religión cristiana que conocemos hoy en día. Por este mismo, los judíos siempre te miran como cristiano desde arriba, con desprecio, porque saben de que ellos crearon realmente la religión y la creencia cristiana tal y como la conocemos hoy en día. Los libros escritos sobre Tartaria fueron reescritos y vendidos como historia judía. Los contenidos fueron fabricados e interconectados para crear diferentes creencias tradicionales y sacar de contexto lo que realmente importaba. Así es como vendieron una nueva religión. Los monjes, fijaros, también fueron usados para crear contenido y textos que después se le vendió a la gente como el trabajo de Dios. Quemaron los libros antiguos y reescribieron la historia de la humanidad. La reformaron completamente. La biblioteca de Alejandría en Egipto fue destruida a propósito para destruir ese gran conocimiento, esa información que por supuesto no querían que la gente descubriese.
Haciendo pactos con diferentes reyes, tomaron el control, los israelitas, de los sistemas financieros del mundo. Una vez conectando y controlando el dinero, pudieron literalmente controlar el país completo. Los reyes, que antes eran reyes justos, fueron sustituidos con reyes que vendieron a su pueblo por dinero y por fama y por supuesto por ser reyes falsos. En la Edad Media usaron virus mortales para eliminar ciudades enteras y matar a más de 70 millones de personas en Europa. La peste negra fue algo provocado para destruir y debilitar Tartaria aún más. Las enfermedades fueron las mejores armas utilizadas en contra de Tartaria. En 1346, o mejor dicho 346, el ataque de Kaffa en Ucrania, los tartarios sufrieron una epidemia y una infección que los llevaron por lo que sería la catapultación de viruses en la ciudad. Lanzaron virus y todo tipo de pestes en la ciudad de Tartaria, en la región de Ucrania actualmente, para dañarles e infectarles y que se mueran por infecciones constantes. Fuego fue usado para destruir las plantaciones y crear hambruna. En 1490 fueron las primeras señales de lo que sería el colapso del gran imperio de Tartaria. En 1666 la ciudad de London fue quemada intencionadamente. Tartaria fue todavía más debilitada en 1775, pero todavía pudieron sobrevivir hasta el siglo XIX. Cuando Napoleón atacó Rusia, Moscú fue golpeado con un arma energética de gran calibre que literalmente derritió edificios enteros y destruyó 2/3 de la ciudad, literalmente. En Washington, D.C., la guerra de 1812 pasó exactamente lo mismo. Estas guerras fueron guerras en contra del imperio de Tartaria. Esto es muy importante recordarlo. Las dos primeras guerras mundiales posiblemente también fueran hechas con el propósito de intentar eliminar las influencias restantes de Tartaria. Genghis Khan también, por ejemplo, fue un mogul. Mogul es un nombre que fue creado para asociarle con Mongolia. Genghis Khan en realidad luchó para restaurar el imperio de Tartaria y básicamente devolver las tierras a su dueño. Sus guerreros se llamaban los tártaros. Tártaros. Ahora Tartaria, Tartary en inglés, se le asocia al infierno porque no quieren que la gente descubra el verdadero significado de Tartaria, porque quieren que la gente lo relacione con algo malo, con algo peligroso, con algo negativo, que la gente intente evitarlo a toda costa. Muchos edificios en América destruidos, pero algunos todavía quedan en pie. Se dice que fueron creados por los antiguos pioneros nativos de América. Eso es una mentira. De hecho, fueron creados por los tartarios, una vez más. En definitiva, el antiguo orden mundial fue sustituido por el nuevo orden mundial y el calendario gregoriano fue instaurado para forzar a la gente a aceptar la nueva falsa cronología. Paz y libertad se reinstauró, pero por supuesto con unas murallas. Lo que tenemos ahora mismo, los diferentes países. Y no puedes cruzar el país al no ser que tienes los papeles en orden. La supresión de Tartaria coincide exactamente con la enseñanza de la evolución y también de que nosotros somos seres que estamos evolucionando. Estamos desconectados completamente con la naturaleza y con nuestra propia realidad. Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más conectados y con más paz estamos con nosotros, con los animales
y con la tierra. En definitiva, señoras y señores, esto es la historia de la humanidad, la historia verdadera. Somos literalmente el resultado de la creación de un imperio y la destrucción de otro imperio que fue un imperio que dominó la mitad del mundo. El imperio de Tartaria existió. Hay evidencias que nos ocultan deliberadamente de nosotros por un simple motivo. Cuando le cuentas a un mundo entero una mentira y te creen, les tienes en la palma de tu mano. Tan simple como eso. Como siempre, amigos, pues nada más, aquí vamos a terminar este vídeo. Si os gustó, pues suscribiros al canal y también pues nos veremos como siempre muy pronto en los próximos vídeos de AlphaMind. Hasta pronto.